Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y rebosantes de energía, porque hoy les traigo un vídeo que, les juro, va a hacer que sus corazones bombeen al ritmo de un tambor y que sus mentes exploten de emoción. Sí, como lo escuchan. Si al igual que yo son adictos a las novelas turcas y en especial, si forman parte de ese fervoroso fandom que suspira por una pareja en particular, este es su vídeo, sin duda alguna. Hoy vamos a sumergirnos, a bucear en las profundidades de, bueno, mejor dicho, en la bomba atómica que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y no se trata de una nueva serie, es algo mucho más grande, mucho más trascendental. Es un anhelo que muchos hemos alimentado en secreto, un sueño que hemos acariciado con devoción, e incluso una apuesta que hemos defendido con uñas y dientes, una convicción que finalmente se ha materializado. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a diseccionar cada detalle, cada indicio, cada rumor, y lo más importante, cada confirmación. Sí, mis oídos no me engañan, confirmaciones, sobre, bueno, ya no los torturo más, sobre la tan esperada, la tan ansiada, la casi mítica boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Así como lo leen. Can y Demet, traspasando la barrera de la pantalla, convirtiendo la fantasía en realidad. Antes de que nos dejemos llevar por este torbellino de emociones y nos adentremos en los jugosos detalles, les suplico, les imploro un pequeño favor. Si este tipo de contenido los apasiona, si el chisme de farándula es su guilty pleasure, y si son almohadilla Team Candem hasta la médula, no se olviden de presionar ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas. Tenemos muchísimas más sorpresas guardadas bajo la manga para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directos al grano, porque esta historia está que arde como un volcán en erupción. A ver, ¿por dónde empezamos este relato épico? Es que de verdad, esto es tan monumental, tan extraordinario, que siento la necesidad de tomar una bocanada de aire profundo para poder procesarlo. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir nos robaron el corazón con su química arrolladora, con su conexión electrizante en la telenovela que marcó un antes y un después en nuestras vidas, Erkencikus, o como la conocemos en español, la entrañable, Pájaro Soñador. Esa pareja que irradiaba amor, pasión y carisma en cada escena, que nos hacía suspirar con cada mirada, que nos hacía creer en los finales de cuento de hadas, nos hizo soñar con que ese romance trascendiera la ficción y se convirtiera en una historia de amor real. Y bueno, después de que la serie llegara a su fin, como si alguien hubiera bajado el interruptor, la llama pareció apagarse, o al menos, reducir su intensidad, ¿verdad? Cada uno siguió su camino, ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales y, la verdad sea dicha, se produjo un silencio prolongado que a muchos de nosotros nos dejó con una profunda sensación de vacío, con el corazón un poquito herido. Pero como dice el viejo refrán, donde hubo fuego cenizas quedan, y vaya que esas cenizas estaban listas para reavivar la llama con una fuerza descomunal, con una intensidad nunca antes vista. Hace unas semanas, como si la tierra se hubiera abierto bajo nuestros pies, comenzaron a circular una serie de rumores en las redes sociales, una colección de fotografías sospechosas, una avalancha de likes de aquí y de allá, que nos hicieron arquear las cejas con incredulidad y decir: a ver, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo más. Y no se trataba de rumores cualquiera, no eran simples especulaciones de fans desocupados. Estos rumores hablaban de una posible reconciliación entre Can y Demet, de citas secretas a la luz de la luna, de encuentros furtivos más allá de los límites de la amistad. Al principio confieso que muchos de nosotros adoptamos una postura de escepticismo, como si ya nos hubiéramos vacunado contra las falsas alarmas, como si nuestro corazón se hubiera vuelto inmune a las decepciones. Sin embargo, esta vez, mis queridos amigos, la cosa era diferente, la atmósfera era distinta, el aire olía a magia. Las pistas se fueron acumulando como piezas de un rompecabezas, y cada pieza encajaba perfectamente en el cuadro general, volviéndose cada vez más evidentes, cada vez más irrefutables. Y ahí fue donde la información comenzó a adquirir mayor fuerza, a tomar un rumbo específico, apuntando directamente hacia la boda. Pero detengámonos un momento y analicemos con lupa qué fue exactamente lo que sucedió. En primer lugar, unas fuentes muy cercanas a los artistas, pero que prefirieron resguardar su identidad en el anonimato, ya saben cómo funciona este submundo de los chismes de farándula. Comenzaron a filtrar información a algunos medios turcos y también a algunos medios de habla hispana, como si la verdad quisiera salir a la luz a toda costa.
Nos revelaron que Khan y Demet habían restablecido el contacto, que habían tenido conversaciones profundas y sinceras, como un ajuste de cuentas con el pasado, como un diálogo constructivo sobre lo que había sucedido y lo que aspiraban para su futuro. Al parecer, la distancia y el paso del tiempo les habían servido como una especie de lupa, permitiéndoles ver con claridad lo que sentían, percatándose de que lo que había entre ellos era mucho más fuerte, mucho más trascendental de lo que jamás habían imaginado. Y bueno, también sabemos que a veces las exigencias del trabajo pueden convertirse en un obstáculo, y cuando uno está completamente inmerso en su carrera, con la adrenalina corriendo por las venas, a veces se pierde la perspectiva. Se olvida de lo que realmente importa. Y es que también hay que reconocer con toda la honestidad que merece esta historia, que después del éxito arrollador de Erkenciskus, tanto Khan como Demet tuvieron que aprender a lidiar con una fama que los sobrepasó, con una presión mediática que los asfixió. A todos en algún momento de nuestra vida, nos ha sucedido que, después de un romance intenso y apasionado, nos alejamos para recuperar nuestro rumbo, para reconstruirnos a nosotros mismos y para sanar las heridas que el amor pudo haber dejado en nuestro corazón. Pues al parecer, ellos también necesitaban ese espacio, necesitaban ese tiempo para respirar y para reflexionar. Pero bueno, volviendo al presente, esas conversaciones entre ellos, según estas fuentes confiables, fueron el punto de inflexión, el comienzo de una nueva etapa, una etapa que trascendía los límites de una amistad, que se alejaba de la informalidad de una relación pasajera. Al parecer, Khan y Demet se brindaron una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para escribir una historia de amor, pero esta vez con la firme intención de construir algo sólido, algo duradero, algo que resistiera la prueba del tiempo. Por supuesto, esta revelación desató una verdadera tormenta de especulaciones en todos los foros de fans, en todos los grupos de redes sociales y en todos los portales de chismes de farándula. Todo el mundo quería saber si era cierto, si había alguna posibilidad de que esa pareja que tanto amábamos, que tanto admirábamos, se uniera para siempre, formalizando su amor con un sí acepto. Y aunque en un principio ninguno de los dos hizo ninguna declaración pública, manteniéndose enigmáticos y cautelosos, la verdad es que la información seguía fluyendo como un río desbordado, imparable en su camino hacia el mar. Empezamos a ver fotografías borrosas, imágenes poco claras de ellos juntos en algunos cafés, en algunos restaurantes, e incluso, algunas instantáneas de lo que parecía ser un viaje romántico a una ciudad europea. No eran fotos de alta resolución, no eran imágenes perfectas, pero eran suficientes para alimentar la llama de la esperanza, para despertar el sueño de que Khan y Demet volvieran a estar juntos, pero esta vez como una pareja de verdad, no como un simple romance de telenovela. Y claro, los fans más avispados, los detectives del amor, comenzaron a analizar cada detalle, cada pequeño gesto, el color de la ropa que llevaban, las miradas que se dedicaban, los gestos que tenían el uno con el otro, todo, absolutamente todo. Fue objeto de un análisis exhaustivo como si se tratara de un caso policial. Y luego, como un trueno que resonó en el cielo, llegó la confirmación, la bomba que explotó en nuestros corazones, la noticia que nos dejó a todos sin aliento, con la mandíbula desencajada, con los ojos como platos. Una fuente muy cercana a la familia de Khan Yaman, que, por cierto, al parecer es una persona bastante habladora, a la que le cuesta guardar un secreto, confirmó sin titubeos, sin rodeos, que Khan y Demet no solo habían retomado su relación, sino que además, estaban planeando casarse, dicho y hecho sin ninguna duda. Sí, casarse. La boda del año, la boda que todos los fans de Kandem habíamos estado esperando desde el día en que vimos el primer episodio de Erkenciskus, la boda que muchos habíamos considerado una utopía, una fantasía imposible. Esta fuente, con su indiscreción, también reveló algunos detalles jugosos, como que Khan ya le había pedido la mano a Demet en un momento mágico, bajo un cielo estrellado, y que ella había aceptado sin dudarlo con lágrimas de felicidad, con el corazón desbordado de amor. Ay, no me digan que no se les puso la piel de gallina con tan solo escuchar esto. No me digan que no sintieron una emoción indescriptible. Como era de esperarse, después de esta confirmación, el mundo se sumió en un auténtico caos. Los medios de comunicación de todo el planeta comenzaron a hacerse eco de la noticia, como si el mundo entero estuviera vibrando al mismo ritmo de nuestro corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de emoción desbordante por parte de los fans. Los hashtags #Kande M se convirtieron en trending topic mundial y todos, sin excepción, estábamos esperando con ansias más información sobre la boda, como si hubiéramos sido contagiados por un virus de felicidad.
Y es que la pregunta que todos nos hacíamos, la pregunta que nos quitaba el sueño, era, ¿cuándo y dónde se celebraría esta unión tan esperada, este matrimonio que para muchos representaba un final feliz, un cierre de oro a una historia de amor que habíamos seguido con devoción? Pues bueno, aquí vienen más detalles exclusivos, información privilegiada que conseguimos rastrear para ustedes, los verdaderos fanáticos de esta pareja de ensueño. Al parecer, la boda no será un evento pequeño y discreto, no para nada. Can y Demet quieren celebrar su amor a lo grande como un cuento de hadas, rodeados de sus familiares, de sus amigos y, por supuesto, de todos los fans que los han apoyado incondicionalmente, aquellos que han creído en su amor, aquellos que nunca han perdido la esperanza. Se dice que están barajando varias opciones para el lugar de la ceremonia, pero que todo apunta a que será en Turquía, posiblemente en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja en la pantalla, la ciudad que fue testigo de sus miradas cómplices, de sus sonrisas robadas y de sus apasionados encuentros. Aunque también se ha hablado de la posibilidad de que la ceremonia tenga lugar en un lugar más alejado y privado, como en la costa turca, para evitar el asedio de los paparazzis, para disfrutar de su gran día en un ambiente más tranquilo y relajado, sin la presión de los flashes y de los micrófonos. Pero bueno, esto todavía no está 100% confirmado, todavía hay algunos cabos sueltos que estamos tratando de atar. En cuanto a la fecha, la información que manejamos es que están planeando la boda para finales de este año, probablemente entre los meses de noviembre y diciembre. Esto se debe a que ambos tienen varios proyectos profesionales en curso, compromisos laborales que deben cumplir, y deben cuadrar sus agendas para poder darse el tiempo necesario para organizar la boda de sus sueños, para hacer realidad esa fantasía que durante tanto tiempo han guardado en su corazón. Pero ya falta poco, chicos. Estamos a tan solo unos cuantos meses de ver a Can y Demet juntos para siempre, unidos por el lazo sagrado del matrimonio. Y bueno, no podemos hablar de la boda sin hablar también de los rumores sobre el vestido de la novia, ¿verdad? Se dice que Demet está muy emocionada por esta nueva etapa de su vida, que está radiante, que está brillando con una luz propia y que ha comenzado a visitar diferentes diseñadores para elegir el vestido perfecto, ese vestido que la convertirá en una princesa de carne y hueso, en una reina de cuento de hadas. Algunos rumores apuntan a que Demet optará por un vestido clásico y elegante, al más puro estilo de las princesas de los cuentos de hadas, pero también se ha hablado de la posibilidad de que elija un diseño más moderno y arriesgado, acorde con su personalidad arrolladora, con su espíritu libre y rebelde. Y bueno, lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea el vestido, Demet lucirá radiante ese día, como una verdadera estrella fugaz que ha iluminado nuestros corazones. En cuanto a Can, pues bueno, se sabe que él es más clásico, más tradicional, así que seguramente elegirá un traje elegante y de corte impecable, que le siente como un guante, aunque también se rumorea que podría darle un toque moderno a su look, que podría sorprender a sus fans con un estilo más arriesgado, con un detalle que marque la diferencia. Pero bueno, lo que sí podemos estar seguros es que los dos lucirán espectaculares, como dos dioses griegos bajados del Olimpo, y que serán la pareja más guapa, más elegante y más enamorada del mundo, la pareja que nos hará creer que el amor verdadero sí existe. Y bueno, chicos, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la supuesta boda de Can y Demet. Claro, todavía hay muchos detalles que desconocemos, muchos misterios que resolver, muchas incógnitas que desvelar, pero lo importante es que la noticia está ahí, que la confirmación ha llegado como un bálsamo para nuestro corazón, y que podemos empezar a soñar con ver a esta pareja de ensueño unida para siempre, compartiendo sus vidas, construyendo su futuro juntos, como siempre lo habíamos deseado. Y no me digan que no sienten una emoción enorme, que no se les eriza la piel, porque yo sé que todos nosotros, los fans de Candem, estamos saltando de alegría, estamos bailando al son de la felicidad y estamos celebrando que el amor ha triunfado una vez más. Y es que este tipo de historias, este tipo de noticias son las que nos hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades y en que los sueños sí se pueden hacer realidad, que las fantasías pueden convertirse en realidad, que los cuentos de hadas pueden tener un final feliz. Can y Demet nos han demostrado que a veces la vida te lleva por caminos diferentes, que te arrastra hacia destinos inesperados, pero que si el destino tiene algo reservado para ti, que si tu alma gemela te espera al final del camino, siempre encontrarás la manera de volver a ese lugar donde realmente perteneces, a ese lugar donde tu corazón late con más fuerza, a ese lugar donde la felicidad te espera con los brazos abiertos. Y sin duda alguna Can y Demet pertenecen juntos, son el uno para el otro, son la otra mitad de un mismo corazón, y estamos ansiosos por verlos caminar hacia el altar, tomados de la mano, mirándose a los ojos y jurándose amor eterno. Y bueno, ya para finalizar, quiero resumirles brevemente los puntos más importantes de este vídeo,
los puntos clave que deben tener grabados en su memoria, como si fueran las letras de una canción que nunca olvidarán. Primero que sí, que la boda de Khan y Demet es una realidad, que no es un rumor más, no es una especulación de fans desocupados, sino una confirmación de fuentes cercanas a la pareja, una noticia oficial que nos ha llenado de alegría. Segundo, que están planeando la boda para finales de este año, probablemente entre noviembre y diciembre, que la ceremonia tendrá lugar en Turquía, el país que los vio nacer como estrellas y que los vio enamorarse. Tercero, que tanto Demet como Khan están muy emocionados con esta nueva etapa de sus vidas, que están preparando todo con mucho cariño, con mucho esmero, para celebrar su amor por todo lo alto, como si se tratara de un festival de fuegos artificiales. Y cuarto, que los fans de Kandem estamos todos felices, emocionados, saltando de alegría y contando los días, las horas y los minutos para que llegue ese gran día, para celebrar su unión, para verlos juntos como marido y mujer. Ahora, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su paciencia, por su apoyo incondicional, por su amor a esta pareja que nos ha robado el corazón. Sé que todos estamos ansiosos por tener más información sobre la boda de Khan y Demet, que todos queremos conocer cada detalle, que todos queremos ser partícipes de este momento mágico, y les prometo que en cuanto sepa más, se los haré saber de inmediato, que los mantendré al tanto de cada novedad, que no se perderán ni un solo detalle de esta historia de amor de ensueño. Así que por favor no se pierdan los próximos vídeos del canal porque tendremos más información y más sorpresas preparadas para ustedes, porque seguiremos celebrando juntos esta historia que nos ha unido, esta historia que nos ha hecho creer en el amor. Y ya para terminar, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia, cómo han recibido esta confirmación, qué sentimientos les ha despertado esta historia de amor. Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta conocer sus opiniones, porque para mí, ustedes son una parte fundamental de esta comunidad, son mi familia virtual. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de la boda? ¿Creen que Khan y Demet son la pareja perfecta? Quiero saberlo todo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó esta noticia bomba, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen esta pareja, con todos los que han soñado con este momento, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, si no quieren perderse ninguna de nuestras próximas entregas. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho, los adoro con todo mi corazón y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.